Y continuamos un poco con el programa que tenéis en la hoja, ¿no? Ahora, Edith Stein, en su defensa de la persona humana, pues tuvo que enfrentarse a una realidad histórica, política, que trataba precisamente pues, de discriminar, de anular, ¿no? De dar muerte a una raza, como era al pueblo judío, por parte de un gobierno con toda su fuerza, como era el nazismo liderado por Adolf Hitler. Resistente al totalitarismo nazi, ¿no? El momento histórico convulso, como pocos en la historia, que Edith Stein vivió como actor pasivo y activo, ¿no? No obstante haberse reconocido en la Constitución que hemos citado antes, del año 19, muchas de las aspiraciones steinianas, ciertas ideas discriminatorias persistirán entre la ciudadanía alemana. Una de ellas era el antisemitismo, que viene de lejos. En rigor, el odio hacia el pueblo judío no es patrimonio exclusivo de Adolf Hitler y de su partido, el nacionalsocialismo. Es un sentimiento muy extendido en muchas naciones y con una historia secular. El antisemitismo estaba presente en toda Europa occidental en los últimos siglos, también la Iglesia católica, con determinados estereotipos antijudíos presentes en sus afirmaciones teológicas y litúrgicas, ha contribuido al descrédito del pueblo de Israel. El 30 de enero del año 33, Adolf Hitler es nombrado canciller de Alemania por el presidente Paul von Hindenburg. La primera ley nazi que afecta negativamente a los judíos data del 7 de abril del año 33. Es la ley denominada para la restauración de la función pública. Con ella se pretende eliminar del funcionariado estatal a los considerados no dignos de toda confianza y a los no arios. Podéis suponer que los judíos eran no arios. Arios eran los alemanes, de pura raza. Un apunte. Paradójicamente, al tiempo en que Edith Stein es expulsada de la docencia por el entrante gobierno nacionalsocialista, su compañero de estudios, Martin Heidegger, miembro del partido nazi, viene nombrado rector de la Universidad de Friburgo, cargo que inaugura con un encendido discurso ensalzando al Führer. Y un obispo, el obispo de Friburgo, estaba en primera línea escuchando este discurso. En la primavera de ese año, una delegación diplomática se encuentra en Roma confeccionando el futuro concordato entre el Reich alemán y el Vaticano. La habilidad política y engañosa del vicecanciller Franz von Papen logró convencer al Vaticano del carácter restaurador del movimiento nazi y de su voluntad de constituirse en baluarte de Occidente contra el ateísmo comunista. Para muchos fieles, sin embargo, conocedores de la ideología del partido del poder, fue toda una sorpresa tan acelerado acuerdo. Se decía, a la Iglesia Católica se le garantizaban plenos derechos para administrar los sacramentos y sus propiedades quedaban protegidas. Se podían publicar cartas pastorales y los colegios católicos seguirían siendo tolerados. El 20 de julio del año 33 se suscribe dicho concordato con estampado de firmas por parte de dignatarios alemanes y la Santa Sede. Y aquí viene la carta al Papa. Al tiempo que la diplomacia alemana y vaticana confeccionaban el controvertido Reichskonkordat de 1933, Edith Stein, consciente de lo que se avecina para su pueblo y lectora atenta de los signos de los tiempos, también se dirige a Roma, mas no pudiendo ir personalmente, se decide por tomar la pluma y escribir al Papa Pío XI. Y lo hace apenas unos meses, quiero destacar esto, apenas unos meses después de que Hitler llegara al poder, cuando nadie sabía bien todavía qué actitud adoptarían los nazis sobre muchas cosas. Ella entendía ya
esa lógica del poder, lo comprendió muy bien, era realista, observaba la realidad frente a la ideología del horror y la barbarie. Situémonos en la Alemania de principios del año 33. Ante el aumento de atropellos y violaciones de derechos humanos, y conociendo a quien los genera, esta mujer se ve en la obligación, si queréis, en la responsabilidad, de redactar una misiva súplica dirigida a quien tiene autoridad, aunque no poder, para poner freno a tanto sinsentido como ya por entonces se hacía valer. Aquí me recuerda un poco lo que decía Teresa. Ante la situación de entonces, me determiné a hacer ese poquito que era en mí. Estamos ante un texto muy meditado, como todos los que salen de su pluma, que bien puede servir de contrapeso y denuncia al escrito intencionadamente engañoso que estaban por rubricar los diplomáticos alemanes y vaticanistas en Roma. Por principio, el régimen nazi está incapacitado para aceptar la existencia de la verdad. Y donde no hay verdad, la mentira pregonada deriva en deshumanización de las personas, tanto de quien la propaga como quien se adhiere a ella. Asistimos a la denigración humana inasumible para Edith Stein. La acción emprendida por Hitler constituye desde el principio un crimen contra la humanidad de judíos y gentiles. La carta steiniana al Papa no fue producto de una ocurrencia repentina, tal como nos lo confiesa ella misma en un texto del año 1938, y nos da la razón de por qué escribió esta carta. En las últimas semanas, situémonos en abril del año 33, Hitler había subido al poder en enero, han pasado 2 meses solamente, ¿no? Las últimas semanas del año de abril, había pensado continuamente si no podía hacer algo, poco pero algo, en la cuestión de los judíos. Al final, había planeado viajar a Roma y tener con el Santo Padre una audiencia privada para pedirle una encíclica. Mis indagaciones en Roma dieron por resultado que a causa del gran ajetreo, estamos en el año jubilar, estamos todos los ajetreos del año jubilares, año 33, mis indagaciones en Roma dieron por resultado que a causa del gran ajetreo no tenía posibilidades de una audiencia privada. Solo para una pequeña audiencia, es decir, para un grupo pequeño, se me podía ayudar en algo. Con eso no me bastaba. Por lo que desistí de mi viaje y me decidí por escribir, que lo hacía muy bien. Sé que mi carta fue entregada, sellada al Santo Padre. Más adelante, esto lo escribo en el 38, ha pasado 5 años, desde que escribió la carta, ahora dice, más adelante he pensado muchas veces si no le habría pasado por la cabeza el contenido de mi carta al Papa, pues en los años sucesivos se ha ido cumpliendo punto por punto lo que yo allí anunciaba para el futuro del catolicismo en Alemania. No solamente para los judíos, sino para los católicos en Alemania. Merece la pena atender a la presentación que de sí misma hace la autora en la carta, por lo que dice y también por lo que omite, ¿no? No oculta, antes bien, expone sin tapujos, en primer lugar, su pertenencia hebrea. También se considera hija de la Iglesia y desde esas condiciones se dirige al padre de la cristiandad. Nunca renunció a su judaísmo ni lo ocultó, tampoco cuando escribe al Papa. El objeto del escrito no se reduce a defender a los de su raza, a los pueblos judíos. Su mirada es económica, ecuménica, y tomará como suyo lo que oprime a millones de alemanes, de la condición que sea. De hecho, comienza la carta así. Como hija del pueblo judío, que por la gracia de Dios desde hace 11 años, está el año 33, 11 años, el año 22, que desde hace 11 años es también hija de la Iglesia Católica, me atrevo a exponer ante el Padre de la cristiandad lo que oprime a millones de alemanes.
O sea, su mirada siempre es general, universal, y no solamente a los judíos, sino también incluso a los católicos alemanes, a millones de alemanes. ¿Y cuáles son los motivos que inspiraron, según manifiesta en la carta, este escrito? Motivos que delatan la lucidez mental de D'Estaing para saber leer, interpretar los signos de los tiempos y el momento histórico que le tocó vivir en ese momento, en ese mundo tan convulso y tan contradictorio. Podemos definir así las siguientes motivaciones. Fe en el poder de la palabra. Por eso ella escribe. Fe en el poder de la palabra, en la suya, pero también aún más en el pronunciamiento, en la voz del Papa. Cree que la palabra tiene fuerza, tiene poder. Otra cosa es que se pronuncia la palabra, pero ella cree que si la palabra tiene fuerza, es un arma poderosa. Sabemos que no consideró el Papa oportuno en aquellos tiempos pronunciarse. Sí consideró necesario el Papa pronunciarse unos años más tarde, el año 37, ¿no? 4 años después. Eso sí, dirigida únicamente a los católicos alemanes, ¿no? Con la encíclica Mit brennenden Sorgen. Y, por ejemplo, en la misma no se hace mención ninguna, en esa encíclica, al judaísmo y al antisemitismo, ¿no? Curiosamente, en tierras germanas. De hecho, dice el Papa, nos dirigimos a vosotros, obispos alemanes, y por vuestro conducto a los fieles católicos de Alemania, son los destinatarios, los cuales, como todos los hijos que sufren y son perseguidos, están muy cerca del corazón del Padre común. O sea, perseguidos son los católicos, no hay sensibilidad del Papa, en este caso, para los judíos. Por tanto, el motivo para escribir es fe en la palabra, fuerza en el poder de la palabra, de ella para escribir, y también en la palabra que podía pronunciar el Papa como autoridad suprema de la cristiandad. También aspira D'Estaing a abrir los ojos a la máxima autoridad católica, al Papa, advirtiendo de primera mano cómo se está comportando de hecho el nuevo gobierno germano, que lo había engañado con el concordato, y qué propósito perverso está detrás de su proyecto político, el odio, la discriminación y la supresión. Por ejemplo, dice, desde hace semanas, es que la carta está escrita a los pocos meses de subir a Hitler al poder. Desde hace semanas vemos sucederse acontecimientos en Alemania que suenan a burla de toda justicia y humanidad, por no hablar de amor al prójimo. O sea, ya lo veía ella, ¿no? Otro motivo, desenmascarar la pseudo-catolicidad del régimen nazi, a pesar de las cláusulas aparentemente favorables del concordato. De hecho, dirá, todo lo que ha acontecido y todavía sucede a diario viene de un régimen que se llama cristiano, el régimen de nazi. También se pretende desengañar a los católicos ingenuos de que a ellos no les afectará. De hecho, dirá, la lucha contra el catolicismo se llevará por un tiempo en silencio y por ahora con formas menos brutales que contra el judaísmo, pero no será menos sistemática, ¿no? Y también dirá, otro motivo, no se puede guardar silencio ante tanta barbarie e injusticia. Y eso que estamos a los inicios todavía, ¿eh? El silencio puede ser cómplice de la desgracia ajena, el silencio famoso. De hecho, D'Estaing, pues sí, no es partidaria de guardar silencio ante esta tragedia. Y dice, y como ya sabe lo que es responsabilidad social, dirá, la responsabilidad cae, eso sí, en gran medida sobre los que lo llevaron tan lejos la situación. Y también, añade, y también la responsabilidad cae sobre aquellos que guardan silencio acerca de esto. No solamente los judíos, sino miles de auténticos católicos alemanes creen que en el mundo entero esperan y confían en que la Iglesia levante la voz para poner término a este abuso del nombre de Cristo. Todos los que somos fieles hijos de la Iglesia y que consideramos con ojos despiertos la situación en Alemania, nos tememos lo peor para la imagen de la Iglesia si se mantiene el silencio por más tiempo. Y
y eso que acaba de empezar. Somos también de la convicción de que a la larga ese silencio de ninguna manera podrá obtener la paz con el actual régimen alemán. Así se las gastaba Wittgenstein. Bien, se ha discutido mucho y siempre sobre el silencio vaticano ante la persecución judía. Cabe la interpretación de que quizás no estemos ante un silencio, sino ante una reserva estratégica, ¿no?, para evitar mayores desgracias. Se trata de un silencio operativo a través de intervenciones intermediarias, pues con la Cruz Roja, pues pidiendo certificados de bautismos falsos, con acogidas de judíos en monasterios o con traslados a otros países, ¿no? La realidad de entonces es que ninguna nación europea levantó la voz ni mostró disposición a acoger judíos, no solamente el Vaticano. ¿Qué hicieron los otros países para detener el exterminio judío? Guardaron silencio, miraron para otra parte. Y ahí está la anécdota trágica, ¿no?, de que el caso de Wittgenstein y su hermana Rosa, en su intento de buscar acogida en la neutral Suiza. Bueno, pues Suiza se negó a acoger a estas dos judías católicas, ¿no? O sea que también guardaron silencio y miraron para otra parte los países de entonces. Y también otra razón para escribir para la carta es: el ateísmo nazi resulta del todo incompatible con la dignidad humana, su gran obsesión. Como judía y como cristiana, Edith Stein ha fundamentado la dignidad humana en el ser divino. Por decirlo de otra manera, toda persona, de la condición que sea, goza de una dignidad trascendente. El ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, lo cual entra en plena contradicción con la ideología nazi, quien, al rechazar a Dios, el ser humano queda al albur de quienes ostenten la fuerza del poder, o mejor, el poder de la fuerza. Edith Stein, que precisamente este año 33 acaba de impartir por entonces un curso sobre antropología en Münster, casi al final del mismo expone esta convicción. Llegamos así a la conclusión de que el hombre ha de agradecer lo más profundo y lo más propio que él es únicamente a Dios, y que todo lo que debe a comunidades terrenas lo debe indirectamente a Dios. En general, ha de agradecer a Dios todo cuanto Él es. Y una línea más abajo concluye: el criterio último del valor de un hombre, de una persona, no es qué aporta a una comunidad. ¿Cuántos libros se escriben, por ejemplo? A la familia, al pueblo o a la humanidad, sino que el criterio último de valor de un hombre es si responde o no a la llamada de Dios. Se sabe, y la historia es testigo, de que una vez eliminado a Dios del horizonte humano y político, no escasean los aspirantes a ocupar su puesto y sus funciones, a jugar ser Dios. En varias ocasiones equipara a Hitler con el anticristo. Todavía como postulante, en noviembre del 33, escribe en Previsión del porvenir: la lucha entre Cristo y el anticristo, la lucha entre la Iglesia y Hitler, todavía no se ha dirimido. En esta batalla, los seguidores de Cristo tienen su puesto, y ella es una de ellas. Y su arma principal es la cruz. Bueno, pues ahí están un poco los motivos y explicación a la carta y lo que ella quería exponer al padre de la cristiandad ante la situación, ante el mundo conflictivo que Gil estaba propiciando. Y también escribe, creyendo en la palabra de Dios, en la palabra suya, escribe otro escrito, la autobiografía. Un desafío ante la propaganda nazi. Como perteneciente a un pueblo marcadamente religioso, Edith Stein estaba educada en el valor y respeto de la palabra, cual característica propia de Dios y del hombre. Defensora de la verdad a ultranza, puso todo su arsenal personal, incluida la palabra, al servicio de la misma, de la verdad.
Los libros serán referente obligados en la andadura intelectual desde muy joven. Fue lectora atenta de innumerables textos literarios, constituían su pan cotidiano. Pero además de lectora aplicada, y quizás por ello contamos con una fecunda escritora. Para Edith Stein, desde que se inició en las letras, escribir no le exigía casi esfuerzo, todo lo contrario, constituía un placer. Ciertamente, el legado steiniano es muy amplio y variado. Sin duda que su magnitud se explica por la vocación de escritora que se advierte en ella, mas no lo es todo. Hay un móvil de fondo que impulsa a esta mujer a redactar páginas. Tiene algo que comunicar. Más que por placer, la pluma obedece a una sentida necesidad interior. De lo contrario, dedicaría las horas y las energías a otros menesteres, o simplemente optaría por callar, a lo que también era proclive. Pero no obstante, cree en el poder de la palabra. Es verdad que la pasión literaria acompañó a Stein de por vida. Ingresar en una orden contemplativa no le garantizaba la continuidad de dicha práctica, pero siempre hay excepciones. En lo que atañe a la hermana Teresa Benedicta de la Cruz, está pronta a la renuncia a la pluma como una de las exigencias inherentes al espíritu carmelitano y con ello propiciar una mejor equiparación con el resto de las hermanas, favoreciendo así una mayor participación en las tareas domésticas sin distinción. Si las cosas cambian, y en el caso de Stein cambiaron, se debe a iniciativas y mandatos que la desbordan. Con mucha sencillez nos describe cuál era su disposición interior al ingresar en el Carmelo de Colonia. Dice así, y aclara en qué consiste la vida carmelitana a un amigo suyo un poco descreído. Nuestra tarea carmelitana, nuestra tarea es amar y servir. Para nosotras vale lo mismo pelar patatas, limpiar ventanas o escribir libros. Pero en general se emplea a la gente para aquello que más vale. Por esta razón es mucho más raro que yo pele patatas que escriba. En los meses que anteceden al ingreso del Carmelo de Colonia y recién estrenada la hacienda carmelitana, Edith Stein acomete la tarea de escribir la historia de su familia, conocida como autobiografía o Estrellas Amarillas. Paradójicamente, la persecución desatada contra el pueblo judío al inicio del 33 va a propiciar que afloren en Edith Stein con fuerza sus raíces judías, afianzando su identidad con aquel. Como reconoce nuestra autora en el prólogo, dirá, les ha obligado la persecución de Hitler a reflexionar sobre sí mismo. Y eso es lo que hace ella, Edith Stein, en la autobiografía, reflexionar sobre ella y su familia. Por tanto, se inicia la vida carmelitana en el Carmelo Descalzo, a la par que se afianzan aún más sus sentimientos hebreos ante la amenaza que pende sobre los suyos. De aquí que su vocación carmelitana esté estrechamente vinculada al devenir histórico del pueblo judío. Informa referido al año 33. Entonces me vino de repente una luz, cuando la persecución hitleriana, que Dios había dejado caer nuevamente su mano pesada sobre su pueblo, y que el destino de este pueblo también era el mío. Edith Stein piensa, el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. La Iglesia será otra cosa, pero no el pueblo de Dios. Como comenta un autor, la realidad de las atrocidades contra los judíos la forzó a una cristiana en el umbral de su operación carmelitana a nacer de nuevo como judía. Atendiendo a este proceder, cabe advertir sucesivas conversiones religiosas en el devenir de esta mujer. La ocasión propicia para referir la historia familiar, conocida como Estrellas Amarillas para nosotros, no es otra que la llegada al poder en Alemania del Partido Nacional Socialista liderado por Adolf Hitler en enero del año 33 y la consiguiente marginación hasta la persecución y propósito de eliminación del pueblo judío. Como mujer de gran sensibilidad que es, percibe en toda su intensidad lo dramático de la situación. De ahí el interrogante que no acierta a entender presente ya en el prólogo.
si yo supiera cómo ha llegado Hitler a este horroroso odio contra los judíos, ¿y qué cabe hacer? El enfrentamiento directo con el todopoderoso enemigo está llamado al fracaso. Recurre a una estrategia. Frente a la mentira oficial sobre el pueblo hebreo, aspira a ofrecer a la opinión pública la sencilla verdad que se desprende de la existencia de los de su raza en tierras alemanas. En realidad le mueve el valor testimonial que puedan contener las páginas que va completando. Esa es su arma, la verdad de la vida de una familia ordinaria frente al discurso encendido y denigrante del gobernante todopoderoso. Frente al odio visceral antijudío que propagan por doquier los dirigentes nazis y que irá calando en buena parte de la ciudadanía, Edith Stein opone el argumento irrebatible de un relato familiar coetáneo que viene a desenmascarar las burlas tesis antihebreas que culpan a los judíos de todos los males que padece Alemania. Escribe en el prólogo: se nos proyecta una imagen desgarrada como en un espejo cóncavo. Aspira a deshacer mediante la pluma las insidias y mentiras que la propaganda gubernamental disemina con sus omnipresentes medios. Para ello echa mano de las armas que mejor maneja, escribir y argumentar, poniendo de manifiesto ante la opinión pública la equiparación de una familia judía con la de cualquier otra familia alemana. No redacta el texto para presentárselo a los dirigentes políticos, aparte de que es sabedora de que pesa sobre los judíos la prohibición de editar libros. En realidad tiene en mente otros destinatarios, los jóvenes, que están siendo manipulados por una propaganda y una educación infiltrada de antisemitismo. Dirá: sobre la juventud que es educada en el odio racial se ve privada de la oportunidad de conocernos. Ante ellos tenemos los que hemos nacido y crecido en el judaísmo el deber de dar testimonio. Yo quisiera solo narrar sencillamente mis experiencias de la humanidad judía. Los acontecimientos políticos y sociales que aparecen en Alemania del año 33 le provocan no poco desasiego y extrañeza por cuanto se ha sentido siempre identificada con el pueblo germano, que ahora la persigue, discrimina, rebajándola a la categoría de paria. Su proyecto autobiográfico indica su necesidad de levantar una voz de protesta contra el crimen de la persecución y contra el crimen de la educación racista a la que la juventud alemana fue sometida. El valor social de la autobiografía de Stein representa la postura valiente de una pensadora y educadora en una época de atrocidades, en un mundo convulsivo. Y para terminar este apartado, a pesar de la percepción tan acertada de la tragedia presente y futura en que se vio envuelta, el relato no clamará por la justicia implacable, por la condena, ni siquiera por exigir responsabilidades históricas para su pueblo. Aspira a que se imponga la cordura, que se respete la dignidad inalienable de la persona, que no se trafique con el valor ético de la verdad ante tanta falsedad y manipulación, a pesar de la discriminación desatada contra el pueblo hebreo. Siendo consciente del colapso social, político, religioso y cultural del mundo que le ha tocado en suerte, no renuncia Stein a su restauración. Pugna por mantener la esperanza contra toda esperanza. Su lúcida apreciación de la desdicha y su apuesta por una salida la obligan a un compromiso mayor en espera del advenimiento de un mundo de mayor calidad humana, social y moral. Y será en una de las noches más oscuras de la humanidad, una palabra muy repetida por ella, la noche más oscura de la humanidad, en la que el mal campa a sus anchas, cuando redacte Edith Stein su testamento espiritual, oponiendo a la cruz gamada, generadora de terror y muerte, la cruz de Cristo, fuente de esperanza, verdad y vida. Así es como esta mujer se enfrenta a todo un régimen cuyos principios distan mucho de los que sostienen el ser, pensar y actuar de Edith Stein. No sé. Tienes tiempo todavía. Y bueno, pasamos a otro punto, al último, que también Edith Stein, curiosamente, pues, se enfrenta casi a Dios.
la reticencia a la omnipotencia divina. El lunes 27 de enero celebraremos el 80 aniversario de la liberación del campo de Auschwitz. Esa sí fue una noche trágica la que se vivió en Auschwitz. Bueno, cuestión apremiante teológica de los tiempos modernos: ¿existe Dios después de Auschwitz? No son pocos los autores que se han planteado la oportunidad de repensar a Dios después de ese acontecimiento. La pregunta: ¿existe Dios después de Auschwitz? Quizás pueda resultar no menos incómoda y desconcertante la pregunta: ¿cómo es posible que surgiese Auschwitz en la culta, moderna e ilustrada Alemania? ¿Cómo es posible que la razón humana dé a luz el monstruo del holocausto judío? En el libro de mi tía Edith, la sobrina, escribe este midrash curioso, ¿no? Dice: un día Dios fue a Auschwitz. Estuvo con los cautivos en la rampa, precavido de cuclillas para evitar los golpes, los rugientes perros por todas partes. Dios miró alrededor a las apiñadas sombras y después a los severos, embotados y no informados de la raza superior. Y se preguntó: ¿es esto lo que yo creé? ¿Quién borró mi huella de sus rostros? ¿Lo hicieron ellos? ¿Lo hice yo? Y Dios se dio media vuelta y huyó. Los perros le persiguieron, pero perdieron su rastro, porque Dios se convirtió en una columna de humo y se mezcló con toda naturalidad con el humo que subía por las chimeneas. Un día Dios fue a Auschwitz y huyó. Dios nos ve y escucha, pero responde y actúa. Alguien ha escrito: en Auschwitz no solo se habló de Dios, sino que fue escenario de profundas experiencias místicas. Entre ellas se cita Edith Lesson o Edith Stein. Bien, a la luz del midrash de la sobrina de Edith Stein, viene a la mente la escena evangélica en la que Jesús, desde el Monte de los Olivos, considera el presente ingrato y el trágico futuro de la ciudad de Jerusalén, ciudad de la paz. Cuando dice que Jesús, viendo la ciudad, se echó a llorar. Y entre la opción de sus habitantes por el enfrentamiento, por el odio, por la guerra, le queda únicamente el llanto. No entra en los planes del Hijo de Dios la ostentación del poder, que solucionaría de un plumazo la situación humana. Está lejos de emular la ocurrencia de algunos de los discípulos de todos los tiempos de descargar sobre los samaritanos de turno fuego devorador que los extermine y acabe así con el mal o los males. Jesús no se alinea con la lógica humana de obtener la paz por la fuerza, por la violencia, por el brazo fuerte y valeroso. La lógica divina se siente impotente ante semejante planteamiento. Asume el rechazo a su plan de paz, mas no envía el ejército celestial para imponer orden. Echa mano de la mirada compasiva y del llanto amargo, solidarios ambos con los débiles y proscritos, así como no se ahorra la condena enérgica a la ambición y al engreimiento de los poderosos. Seguro que llega al corazón la queja suplicante del salmista hebreo: ¿por qué te quedas lejos, Señor, y te escondes en el momento del aprieto? Edith Stein, ya Teresa Benedicta de la Cruz, desde el infierno del campo de concentración de Westerbork, donde estuvo antes de llegar a Auschwitz, donde se dieron cita, por una parte, la maldad humana en grado extremo y por otra, la compasión hacia el hermano ultrajado, oró con palabras semejantes al salmista. Desde la convicción de fe de que Dios no puede ser indiferente al grito desgarrador de los que sufren a causa de sus hermanos, comunica a uno de los guardianes, la monja carmelita: nunca supuse que hubiera hombres así. Como tampoco pensé realmente que mis hermanas y hermanos tuvieran que soportar tales sufrimientos. A cada hora rezo por ellos y se pregunta: ¿oirá Dios mis oraciones? Lo que ciertamente oye son sus lamentos. ¿Qué Dios entra en cuestión tras los campos de exterminio nazis como el de Westerbork o Auschwitz por los que pasó Edith Stein?
¿qué señor de la historia hubiese permitido que se hiciese esto a su pueblo elegido? Bien, la verdad es que la palabra Dios no deja de ser un concepto con múltiples acepciones, depositarias de las más diversas culturas, intereses e imposiciones. La misma historia de la humanidad y la lectura atenta de la palabra de Dios propician y exigen una permanente revisión, a veces sufrida, de la teología, tanto en el apartado de la teología como de la cristología. Por ejemplo, escribe Johann Baptist Metz: para mí, Auschwitz denota un horror para el que en teología no he encontrado palabras y que ha hecho pedazos cualquier seguridad metafísica del discurso cristiano sobre Dios. Pues bien, se recurre con frecuencia a una invocación consagrada secularmente y admitida como acertada incluso en la liturgia católica a la hora de encabezar sus oraciones, de difícil encaje, creo yo, con el espíritu evangélico. ¿Cuántas oraciones comienzan? Oh Dios omnipotente, oh Dios todopoderoso. Es pasarse a llorar. Tales calificativos son los más idóneos para adjuntarlos al Dios cristiano. ¿Sirven para calificar al Dios revelado Jesucristo? ¿No habría quizás que poner a sordina semejantes atributos? ¿Cuántas oraciones de Jesús comenzaron con esta vocación? ¿No esconden quizás una imagen un tanto infantil de Dios que arregla todo? ¿No estamos ante una transposición de ciertos atributos de aspiraciones humanas que aspiran a ser dioses? Como atenta lectura de la palabra divina y dotada de un espíritu inquieto, Edith Stein, muy en línea con los maestros carmelitas, cuestiona la aplicación del adjetivo omnipotente al Dios cristiano. La omnipotencia divina encuentra límites, barreras, con lo que en rigor dejaría de serlo. Se exige una nueva teodicea, escribe un autor. Pero en la noche más oscura, de esto sabe Stein, pero en la noche más oscura y profunda de la humanidad, las voces suplicantes de las víctimas no fueron escuchadas, y Dios, impasible, como a muchos les pareció, permaneció en silencio. La fuerza del mal supo triunfar sobre la debilidad de los desamparados e indefensos. Al no intervenir, Dios mismo quizás experimentó su impotencia ante la violencia y la ferocidad de los hombres contra los demás hombres. En Auschwitz, afirma Hans Jonas, otro filósofo judío del siglo pasado, en Auschwitz Dios guardó silencio. No intervino, no porque no quisiera, sino porque no estaba en condiciones de hacerlo. El mal cometido fue tan grande y aterrador que incluso dejó a Dios impotente, sin poder intervenir en favor del hombre. Puede ser oportuno traer a colación un principio filosófico recurrente, ¿no? Un latinajo, todos sabéis. Operari sequitur esse. El obrar sigue al ser. Que aplicado a la cuestión aquí traída, cabría traducirse: si Dios no obró, al menos según nuestro parecer, es porque su ser se lo impedía, no tenía la capacidad para actuar. Un amparo a dicho proceder nos lo ofrece Teresa de Jesús, quien se atrevió a conjugar los verbos querer y poder aplicados a la acción divina y cómo el poder de Dios está supeditado a su querer, sin posibilidad de extralimitarse. Quiere lo que puede, no le está permitido, no puede querer interferir impositivamente en la historia del hombre. La Santa Abulense lo contempla en los reparos y retraimientos divinos para con ella. Todos conocemos la exclamación cuarta, ¿no? Dice: oh Señor, confieso vuestro gran poder. Si sois poderoso, como lo sois, ¿qué hay imposible al que todo lo puede? Quered vos, Señor mío, quered. Firmemente creo que podéis lo que queréis. Bueno, y concluye: recuperad, Dios mío, el tiempo perdido con darme gracia en el presente y por venir, para que comparezca delante de vos con vestiduras bodas. Pues si queréis, podéis. Teresa quería recuperar el tiempo perdido, es decir, aquel en el que Teresa fue capaz de resistir a Dios, de acotar espacios vitales a la intervención divina. Y comenta Tomás Álvarez: Teresa le ha parado las manos
a Dios cuando Él las ponía en el rumbo de su vida. Ha retrasado largos años la obra de Dios. Y Dios ha respetado la voluntad teresiana. No ha violentado su proceder a la espera de momentos más oportunos. Edith Stein, por su parte, hablando en su tesis doctoral del mundo humano, de los sentimientos, describe la vinculación existente entre querer y poder. En cada querer está ligado a aquel sentimiento de poder. En todo yo quiero, libre e indubitable, existe un yo puedo. Con un yo no puedo, solo se lleva bien un yo querría. Pero yo quiero, pero no puedo, es un sinsentido. Querer lo que no se puede no tiene sentido. Ya ven, vamos a hablar un poco sobre la autolimitación divina ante el querer humano. Yahvé, al crear el mundo con todos sus elementos, dio lugar a un ser alternativo, a un otro distinto de sí mismo. Según este proceder, de alguna manera cedió espacio, perdió singularidad, perdió unicidad. A esta alteridad surgida, Dios le otorgó una cierta autonomía con la que Dios se restó a sí mismo determinadas áreas y seres donde ejercer su omnipotencia. Perdió dominio. En esta alteridad, un papel específico lo juega en ese singular ser llamado criatura humana. Atendiendo al texto sagrado, Dios lo crea a imagen y semejanza suya, es decir, casi como otro Dios. Casi. Dios no podría, no es omnipotente para crearse otro Dios como sí mismo. Según Edith Stein, la semejanza del hombre con Dios viene explicitada en las cualidades de racionalidad y libertad, inteligencia y libertad, por lo que da lugar a un ser semejante, implica una autolimitación divina aún mayor. Pues bien, es atendiendo a la segunda cualidad, a la libertad, donde Dios, la omnipotencia divina, ha de expresar respeto por ser terreno sagrado, eso sí, querido por Dios mismo. El silencio de Dios durante los años que tomó la consumación del holocausto hay que tomarlo como una señal de su impotencia, no de su indiferencia o preocupación, acaso menos todavía de su falta de amor para las criaturas. Sencillamente, Dios no intervino en Auschwitz porque no pudo, pues Él ya había renunciado desde el comienzo de los tiempos y de la evolución del universo a su poder de involucrarse con las cosas de este mundo, dejadas a su propia dinámica material primero y a la libertad humana después. De hecho dijo, crecer, multiplicaos, dominad la tierra. En aras del Dios creador, su omnipotencia topa con una barrera intocable, la libertad conferida a la persona humana, lo que da pie a admitir que Dios ha dejado de ser voluntariamente omnipotente. El ser humano está en condiciones de poder decir no a su hacedor, en virtud de los dones con que Dios mismo le ha enriquecido, en especial de la libertad. Por este planteamiento, Edith Stein se opone a la consideración de Dios como omnipotente. La pensadora alemana se esfuerza en conciliar dos de las cualidades que adornan al Dios cristiano y al ser humano, la benevolencia divina y la libertad humana. Y la cuestión, lejos de resultar baladí, nuestra autora la trae a colación al afrontar la compleja colaboración entre la gracia de Dios y la libertad del hombre en el asunto de la salvación. Ambos protagonistas, Dios y el hombre, gozan de la máxima consideración y respeto por parte de la filósofa convertida, lo que le lleva a reflexionar con la seriedad requerida la vinculación entre ellos, sin merma ni detrimento de ninguno de los mismos. Ciertamente que la gracia, esta la define, el Espíritu de Dios que se baja al hombre, la gracia, para su eficacia, requiere la aceptación, el permiso de la persona afecta, y Dios no avasalla, más bien sugiere, invita, propone o también seduce y atrae. En virtud de la coherencia teológica y antropológica, Edith Stein se siente abocada a defender que la gracia, Dios, no puede completar su obra de la salvación sin la colaboración del hombre. Aquí suena mucho a San Agustín. Llegados a este punto, no resta sino asumir que está en manos del hombre poner coto a la omnipotencia divina. Esta halla una barrera, un límite en la condición libre de la criatura humana querida por Dios. La gracia, Dios, no puede forzar al hombre. Habrá de conformarse en ocasiones con la negativa de éste ante la oferta divina.
y escribe Einstein en La ciencia de la cruz. El alma tiene el derecho de disponer y decidir por sí misma. Es el gran misterio de la libertad personal frente a la cual se detiene el mismo Dios. La autora tildará de dura verdad dicho posicionamiento en atención al resultado. En el uso de la libertad, la persona está en condiciones de autoexcluirse de la redención, de haber impedido el plan divino de la salvación de todos. Pues sí, el don de la libertad de que goza el ser humano constituye, cito Einstein, una barrera a la omnipotencia divina. Se hablará también de la debilidad voluntaria aceptada por Dios, lo cual también en ese singular ser llamado criatura humana. Atendiendo al texto sagrado, Dios lo crea a imagen y semejanza suya, es decir, casi como otro Dios. Casi. Dios no podría, no es omnipotente para crearse otro Dios como sí mismo. Según Einstein, la semejanza del hombre con Dios viene explicitada en las cualidades de racionalidad y libertad, inteligencia y libertad, por lo que da lugar a un ser semejante implica una autolimitación divina aún mayor. Pues bien, es atendiendo a la segunda cualidad, a la libertad, donde Dios, la omnipotencia divina, ha de expresar respeto por ser terreno sagrado, eso sí, querido por Dios mismo. El silencio de Dios durante los años que tomó la consumación del holocausto hay que tomarlo como una señal de su impotencia, no de su indiferencia o preocupación, acaso menos todavía de su falta de amor para las criaturas. Sencillamente, Dios no intervino en Auschwitz porque no pudo, pues Él ya había renunciado desde el comienzo de los tiempos y de la evolución del universo a su poder de involucrarse con las cosas de este mundo, dejadas a su propia dinámica material primero y a la libertad humana después. De hecho dijo, creced, multiplicaos, dominad la tierra. En aras del Dios creador, su omnipotencia topa con una barrera intocable, la libertad conferida a la persona humana, lo que da pie a admitir que Dios ha dejado de ser voluntariamente omnipotente. El ser humano está en condiciones de poder decir no a su hacedor, en virtud de los dones con que Dios mismo le ha enriquecido, en especial de la libertad. Por este planteamiento, Einstein se opone a la consideración de Dios como omnipotente. La pensadora alemana se esfuerza en conciliar dos de las cualidades que adornan al Dios cristiano y al ser humano, la benevolencia divina y la libertad humana. Y la cuestión, lejos de resultar baladí, nuestra autora la trae a colación al afrontar la compleja colaboración entre la gracia de Dios y la libertad del hombre en el asunto de la salvación. Ambos protagonistas, Dios y el hombre, gozan de la máxima consideración y respeto por parte de la filósofa convertida, lo que le lleva a reflexionar con la seriedad requerida la vinculación entre ellos, sin merma ni detrimento de ninguno de los mismos. Ciertamente que la gracia, Einstein la define, el Espíritu de Dios que se baja al hombre, la gracia, para su eficacia, requiere la aceptación, el permiso de la persona afecta, y Dios no avasalla, más bien sugiere, invita, propone o también seduce y atrae. En virtud de la coherencia teológica y antropológica, Einstein se siente abocada a defender que la gracia, Dios, no puede completar su obra de la salvación sin la colaboración del hombre. Aquí suena mucho a San Agustín. Llegados a este punto, no resta sino asumir que está en manos del hombre poner coto a la omnipotencia divina. Esta halla una barrera, un límite en la condición libre de la criatura humana querida por Dios. La gracia, Dios, no puede forzar al hombre. Habrá de conformarse en ocasiones con la negativa de éste ante la oferta divina. Y escribe Einstein en La ciencia de la cruz. El alma tiene el derecho de disponer y decidir por sí misma. Es el gran misterio de la libertad personal frente a la cual se detiene el mismo Dios. La autora tildará de dura verdad dicho posicionamiento en atención al resultado. En el uso de la libertad, la persona está en condiciones de autoexcluirse de la redención, de haber impedido el plan divino de la salvación de todos. Pues sí, el don de la libertad de que goza el ser humano constituye, cito Einstein, una barrera a la omnipotencia divina.